Hola, buenas noches. Quien les habla, Margely Vergara Herrera. Yo quise trabajar el modelo administrativo de Henry Fayol. Vamos a empezar con una biografía de Henry. Henry Fayol nació en Estambul, pertenece a una familia burguesa. En 1860 se graduó como ingeniero de minas. Desempeñó el cargo de ingeniero en la mina de una sociedad anónima muy reconocida. En 1878 presenta la investigación sobre la alteración y la combustión espontánea de la hulla expuesta al aire en el Congreso de París de la Sociedad Industrial Minera. En 1888 es nombrado director general de la Country for Chambay de Casablanca. En 1916 publica la obra de Administración Industrial y General, donde presenta su modelo administrativo de gran rigor. En 1918 se jubila. Ya en 1921 publica el libro Incapacidad Industrial del Estado, donde critica la intervención del Estado en la economía. Henry Fayol muere en 1925 en París y en 1949 su obra principal de Administración Industrial y General se traduce al inglés. ¿Cómo fue el contexto histórico y socioeconómico de la época en que surgió el fayolismo? Como todos sabemos, a raíz de la revolución industrial, veníamos de un predominio agrícola, una industrialización. El desarrollo industrial planteó serie de problemas dentro de la organización que no se podían resolver en ese momento. Fue como eficiencia de grandes mandos, había que resolver el manejo de grandes cantidades de materia prima, producción a gran escala, almacenamiento, transporte, registro, empleo de grandes números de obreros. Fue allí donde Robert Owen introdujo dentro de varias fábricas en Escocia innovaciones tales como la creación de unas tiendas de abastecimiento para obreros. También hicieron aportes de Charles Page en inglés, que pensaba que era necesario capacitar a los trabajadores. A medida que la sociedad se industrializaba, las empresas se convertían en instituciones características de un mundo industrializado. Fue allí donde se amplió un horizonte y nacen las teorías de las organizaciones muy destacadas, entre ellas la de Frederick Taylor y la de Francis Henry Fayol, de quien vamos a hablar. ¿Cuál es dentro de la descripción de las empresas y sectores industriales donde empezó a ser utilizado el fayolismo? Este modelo inició en empresas estatales, de administración pública. Para Fayol en 1878 la administración no fue un privilegio exclusivo ni una carga personal de jefe o de los directores de la empresa. Era una función que se repartía entre la cabeza o el gerente y los miembros del cuerpo social, es decir, los miembros de la organización. Este fayolismo no solo se aplica en empresas públicas, sino que también se puede aplicar en empresas del sector privado. El fayolismo se considera dentro de su teoría no solo la producción propiamente dicha, sino que integra todos los elementos del proceso, es decir, todo lo que está dentro de una organización: mercadeo, finanzas, recursos humanos, contabilidad. Además, no solo se aplica a las empresas dedicadas a la producción, sino a todas, incluyendo la Iglesia y el Estado. Es decir, no solo aquellas empresas que producen y producen bienes, sino que también aquellas empresas que producen servicios, la Iglesia y el Estado. Ahí no vemos productos de servicio, es el manejo, es la administración que se le da. Hubo unos principales representantes que hicieron unos aportes, pues entre ellos está Henry Fayol, que es del que estamos hablando, que es considerado como el padre de la administración. Ese señor Henry Fayol estableció 14 principios de la administración y las 6 funciones básicas de la empresa. Ya Lindal Uruguay hizo unos aportes de unos elementos como la planeación, la organización, el control, la dirección. Ya nos aporta cómo controlar, qué investigación se deben hacer allí. Luder Kuglitz aporta 7 elementos. Él propuso la administración, la organización, el control, la planeación, la coordinación, la asesoría, la parte de presupuestación. James Monday, en su libro que fue modificado en el año
1937, el que escribió, allí modificó esos principios y hablaba de coordinación, que era la forma o el proceso en el que se hacía una labor. Él allí también habla de la escala, que era la jerarquía, la funcionalidad, que era que le dieran un cargo y fuera capaz de ejecutarlo. Y viene la asesoría de funcionamiento, que es ya el manual de cargos. Henry Fayol hizo unos aportes específicos del modelo. Señaló entre ellos 6. Los 5 son los básicos que se utilizan, los más conocidos dentro de una organización. Y el sexto también ya es más propiamente lo administrativo. Los primeros 5, función técnica, ya iba relacionado con toda la elaboración del producto y servicios. La función comercial era todo lo que implicaba la parte de las ventas. La función financiera era todo lo que se encargaba de vigilar la inversión, la inversión del capital, cómo se estaba llevando a cabo. Función de la seguridad era la que se encargaba de proteger los bienes y las personas. Función de contabilidad era donde se hacían las operaciones para mirar la liquidez de la organización, para mirar cómo estaban en ese momento. Ya viene la función administrativa, que esta encaja un ciclo. Ese ciclo es el de planear. Lo podemos llamar como un ciclo de mejoramiento continuo que hoy utilizan las organizaciones en esta época. En ese momento era, bueno, planear, planear, como viene la palabra, prever qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar y cómo lo vamos a hacer. Ya se organiza, ya viene quien lo dirige, las líneas de mando, ya se coordina, se mide para poder controlar. Así funciona el ciclo de la función administrativa. Ya vienen los 14 principios que Henry Fayol aporta. Los voy a mencionar: división de trabajo, autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación, remuneración, centralización, jerarquía, orden, equidad, estabilidad de personal, iniciativa y espíritu de grupo. Son los 14 principios que él nos aporta dentro de este modelo administrativo. Vamos a explicar uno a uno. División del trabajo es un imperativo de orden natural. Todos no deben hacer de todo al mismo tiempo. Como consecuencia de ello, se vino la especialización de las funciones y la asignación de responsabilidades concretas. Anteriormente todos hacían de todo y la idea que era especializar a esa persona que se dedicara única y exclusivamente a hacer esa partecita. Y así especializaron uno a uno de cada persona. Tenían la autoridad, era donde se dictaban las órdenes, junto con lo cual debe ir equilibrada la responsabilidad de cada función. Disciplina. Los miembros de una organización deben respetar las reglas y convenios que gobiernan las empresas, es decir, cumplir estos reglamentos internos que las empresas realizan porque lo hacen con un objetivo propio y de un beneficio en común, tanto para la organización como para los colaboradores. Unidad de mando. La organización de las iniciativas de una empresa debe estar dispuesta de tal manera que una persona conozca quién es su jefe ante el cual responde. Es decir, allí se determinaba quién era el jefe y a quién tenían que rendirle pues cuentas de lo que realizaban. Unidad de dirección. En una empresa todas las actividades deben ser armónicas con la misión, es decir, con la parte de planeación estratégica. Debemos de saber qué estamos haciendo, qué hace la empresa, cuáles son las políticas que esta empresa ha implementado para llevar a cabo esa visión y qué objetivos son los que se deben cumplir, porque a raíz de los objetivos podemos alcanzar lo que la empresa desea, y era la visión, a dónde quiere llegar la empresa, lo cual es un compromiso de todos los colaboradores dentro de una organización. Ya viene la subordinación. El interés de un trabajador o de un grupo de trabajadores no debe prevalecer sobre los objetivos e intereses de la empresa. Remuneración. Es la compensación que se le hace a un colaborador o a una persona de acuerdo a sus labores desempeñadas, siendo muy equitativo y satisfactorio. También debe ser muy equitativo con quien lo otorga, es decir, con la organización. También esto depende mucho de cómo está la estabilidad de la empresa, cómo es su liquidez de la misma, y de acuerdo a su cargo, a su desempeño, pues de ahí viene la remuneración. Lo ideal era que fuera muy equitativo, que no fuera ni más ni fuera menos, sino que fuera lo que la persona merecía.
Jerarquía, ya viene el organigrama donde se visualiza las líneas de mando. Orden, pues sabemos muy bien que debemos de tener muy organizado antes de iniciar nuestras labores para poder llevar a cabo pues nuestra labor con éxito, ya que todo debe estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado cuando se necesite. Que necesitamos algo y no lo tenemos por el desorden, eso va a generar que gastemos también una serie de cantidad de tiempo y podamos ser eficaces en otras situaciones. Entonces, la idea del orden es que todos seamos eficaces. Eso era donde apuntaba la eficiencia. Equidad. Los administradores deben ser amistosos y equitativos con sus subalternos. Eso es de gran importancia. Hay que ser muy equitativos con lo que se hace. Estabilidad del personal. La alta rotación del personal no es conveniente para el eficiente funcionamiento de la organización, ya que cuesta mucho cuando una persona se va. ¿Por qué? Porque llegar otra nueva, toca capacitarla, toca enseñarle qué es lo que tiene que hacer. Por más profesionalismo que esa persona tenga, pues es un tiempo que se va a perder allí porque toca entregarle lo que una persona deja y lo que la otra tiene que continuar haciendo, pues tratar de hacerle mejor. Pero pues de todas maneras cuesta mucho que haya una rotación permanente dentro de la compañía, porque ya hay personas que vienen muy mecánicas a hacer lo mismo. La iniciativa debe darse a los subalternos libertad para concebir y llevar a cabo sus planes, aun cuando a veces se cometen errores. Pues tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Por qué? Porque se pueden cometer errores que, bueno, se puedan corregir, pero hay errores que cuestan mucho corregirlos. Sin embargo, aquí le dan la libertad para poder esa subalterno poder pensar y hacer algún aporte a la compañía. Espíritu de grupo, es de gran importancia. Promover el espíritu del grupo, del equipo, de la organización, un sentido de unidad, un sentido de pertenencia, un sentido de amor a la compañía y de amor a lo que cada persona realiza. Ya viene la descripción del tipo de técnicas y herramientas utilizadas por el modelo. Se utilizaron para este modelo se visualizaron muchas necesidades y de acuerdo a sus necesidades se fueron planteando partecitas en la organización. Entonces Fayol dedicó gran parte de sus escritos a la elaboración de conceptos, criterios relativos a las características que debe tener un administrador de empresa. Fue el primero en abogar por la enseñanza de la administración, de que esto se enseñara tanto en las escuelas como en las universidades. El estudiar la posibilidad de mejorar las operaciones empresariales mediante ejecución científica de las funciones con procesos administrativos claros, con características identificables, que se mirara salud, vigor físico, inteligencia, vigor intelectual, cualidades morales, cultura, conocimientos administrativos, conocimientos de operaciones empresariales. Fue una gran herramienta que utilizaron para este modelo para llevar a cabo. ¿Por qué? Porque si vemos planeación, control, organización, dirigir, son conceptos que tuvo que haber tenido, Henry Fayol tuvo que haber tenido pues desgaste de pensar cómo vamos a organizar, cómo vamos a eliminar esos problemas que se están presentando en ese momento que se estaban en esa época lo que estaba sucediendo, como el problema de abastecimiento de materia prima, el transporte. Entonces fueron mucha serie de cosas, de mucho desorden que se dio desde el que hizo, venga, organicemos qué es lo que está pasando. Contribución del modelo para el desarrollo de la administración. Pues como todos sabemos, han hecho muchas contribuciones a las empresas privadas y públicas para que tengan como una proyección, para que sepan para dónde van. Entonces, la contribución que hace este modelo a cada organización es muy buena, ayuda mucho a que la infraestructura, la estructura de la organización, esa planeación estratégica la tengan súper definida. Entonces, hace de que este modelo haya ayudado a que hoy en día las compañías hayan surgido, sean exitosas y continúen buscando alternativas y otros tipos de modelos, otros tipos de aportes para conllevarla al éxito. ¿Por qué? Porque las compañías no solo se quedan allí, ellas necesitan continuar. Por ende, esta teoría se extendió hasta nuestros días, hasta hoy. Hasta hoy escuchamos planear, coordinar, controlar, escuchamos una serie de cosas en la universidad donde trabajamos,
en nuestra casa, planeamos mañana qué hay que hacer. Entonces es un orden que se hace, entonces no solamente se aplica en las empresas privadas públicas, también se aplican desde nuestras casas. Entonces la contribución